Hola, soy Ana Paula Ríos Martínez y venía a contar la historia del largo viaje de Jorge Semprún. Jorge Semprún nació el 10 de diciembre de 1923 en Madrid, España, y murió el 7 de junio de 2011, Francia, París. Fue un importante escritor, intelectual, político, guionista, cinematográfico. Tuvo mucha importancia con el mundo relacionado con la literatura y con la política. En el tema de literatura destacó en novelas, biografías, en el mundo cinematográfico, obras de teatro. Y en la más importante, la que vamos a hablar, fue una biografía de sí mismo que se titula El largo viaje. Pero antes quería hablar también de su parte de la política, ya que tuvo muchísima importancia, estuvo muy relacionado con el tema de la política, ya que su familia, todas las personas que estaban alrededor, tuvieron muchísima que ver en ello. Por ejemplo, su padre, José María Semprún Güera, fue un intelectual republicano. Su abuelo, Antonio Maura, fue presidente de gobierno. Su bisabuelo, Manuel Semprún Pombo, fue senador. Y muchísimos primos, tíos que destacaron también en el mundo de las carreras políticas. Pero aquí lo más importante empieza en 1942, cuando se crea el Partido Comunista de España, el CPCE. Esto empieza un año después, en 1943, cuando Jorge Semprún fue denunciado, detenido, capturado y deportado al centro de concentración de Deuela. En ese momento es cuando empezaría la historia del largo viaje. Empieza desde ese momento en el que fue deportado, enviado a un vagón de verduras, un vagón de lo más cutre, junto con muchísimas otras personas. El largo viaje cuenta desde que fue deportado hasta que llegó al centro de concentración. Son 5 días, pero sin embargo durante esos 5 días nos cuenta cómo fue su estancia allí, nos cuenta lo que fue su vida antes, lo que fue su vida después, lo que pasó hasta ahí, cómo se sobrevive, decisiones que tiene que tomar él, y entre ellas está vivir la vida o contar la historia. Él decidió contar la historia de su viaje unos 10 años. En 1963 decidió publicar su libro contando la historia. Él tenía como que la idea en sí mismo de que tenía que dejar pasar un tiempo en el que se pudiera recuperar de todo y poder contar la historia. Pensaba que no era buena idea contar la historia tan pronto, quería vivir un poco y luego contarla. Nos cuenta la historia en la que Jorge Semprún estaba pues en el vagón con un amigo que se llama el Chico de Semur. Nunca dice el nombre, le llama por el Chico de Semur, y muchas otras personas. De que llevaban unas 2 noches allí, iban por la tercera noche, pero ya habían perdido la noción del tiempo, ya no sabían si era día, noche, qué tiempo era, cuánto tiempo llevaban ahí dentro. Ya habían perdido por completo, ya que les habían quitado los relojes, todas las objetos personales, los zapatos. Aunque yo creo que eso no fue lo peor, porque en el libro nos cuenta también cuando hay otro vagón en el que fueron todo el mundo desnudado. Era un vagón de hombres y todo el mundo tuvo que ir desnudo. Había otro vagón en el que todas las personas mayores murieron y solo quedaron niños. Y esos niños, nos cuenta al final de viaje, que fueron hechos a hacer como un maratón. Tuvieron que correr para salvar su vida, y eran niños de 5 a 8 años. Y no sobrevivió ninguno, porque todos fueron o comidos por los perros o muertos en el camino porque estaban desnutridos, llevaban no sé cuántos días en el camión. También nos cuenta la historia de él, nos cuenta también la historia de muchas otras personas que no tuvieron la oportunidad de contar su vida. En el largo viaje vemos muchos momentos, hay partes en los que nos cuenta la historia que habla sobre en el vagón, todo lo que vive, pero también nos cuenta lo que fue antes. Nos cuenta la historia un poco por encima, no cuenta muchos detalles, o al menos eso es lo que yo he pensado. Es un libro un poco difícil de comprender, pero si lo modificas un poco, si lo ves en vista general, nos cuenta una historia muy detallada. Son 5 días que yo he leído, por ejemplo, el libro de Entre tonos de gris, que también es un viaje del centro de concentración, viaje al centro de concentración y la estancia allí, otro viaje al otro centro de concentración, la estancia en el invierno. Pero yo creo que
aunque fueran meses o 5 días o un día, yo creo que las circunstancias son las mismas. Hay gente que sobrevive más, hay gente que sobrevive menos. Por ejemplo, Jorge Semprún sobrevivió con unos cuantos otros, estando con la pierna hinchada, durmiendo de pie, arrodillados, con el codo al lado, con el codo al otro, todo el mundo amontonado, durmiendo al lado de personas muertas. Por ejemplo, el libro nos cuenta de la primera persona que murió fue una persona mayor. Y esa persona mayor le dijo una frase que para Jorge Semprún significó muchísimo. Y es, te das cuenta. Hasta el final del viaje, Jorge Semprún no se pudo dar cuenta de lo que en realidad le estaba diciendo. O, por ejemplo, con su amigo Semur vivió muchas historias. Aunque bueno, fue 5 días porque en realidad su amigo murió el día que llegaron al centro de concentración, aunque eso del amigo Semur tiene como que una contradictoria, porque yo creo que si lo buscáis, si os interesa saber un poco de eso, yo creo que lo podéis encontrar muy fácilmente en internet, un poco la biografía del libro. Os pueden dar un poco de detalles. Yo no me había dado cuenta hasta que no lo busqué y me he quedado, vaya, en serio. Eso es algo bastante importante que me gustaría comentar, y es que este libro yo no lo puedo resumir. O sea, yo creo que mucha gente habrá leído o no habrá leído, pero yo creo que los campos de concentración es algo que vives, o sea, no tenían comida. La única vez en 5 días que lo dejaron salir fue para comer una cosa que no era agua, era una cosa, tenía, o sea, es que no era comida y prácticamente no quisieron comer. Había gente que salieron a comer y no podían, o sea, es que murieron de eso. No había ni comida, no había nada. Y la única manera de vivir al exterior era por un agujerito que se hacía en el vagón, así accidentalmente, porque no los podían hacer ellos. Una cosa que destaca mucho el libro es el paisaje. Y también destaca la estancia. Da una importancia a la libertad enorme, a la esencia de vivir enorme. Nos cuenta muchísimas veces que el autor está dentro y la gente está afuera y no vive su vida. Él destaca muchas veces un paisaje que se llama el Valle de Mosela, que fue lo que más pudo ver, en lo que más se centró, en lo que nos cuenta su historia. Es un valle hermoso, fue lo último que vio. Da una importancia enorme a lo que su vida era y a lo que decidió vivir, aunque después de que regresó del centro de concentración quiso volver a revivir todo aquello, pero yo quería aclarar una cosa. Yo creo que con esto podéis comprender un poco de qué va el libro. El chico de Semur es un chico que es un joven que acompañó a Jorge Semprún durante todo el viaje. Fue como su compañero, la única persona en la que pudo confiar, en la que estuvieron todo el tiempo apoyándose. Y, a ver, una cosa, es que el chico de Semur no tiene mucha importancia como dialogador, pero mucha importancia en la vida de Jorge Semprún. Es una cosa, como decía antes, es una contradictoria que si en internet nos cuenta una cosa que el autor, no sé si lo recalcó, o fueron los historiadores, o fue una cosa que se encontró, que resultó que el chico de Semur fue un invento de Jorge Semprún. Se inventó a un personaje súper importante que cobró muchísima importancia en el libro. Fue un invento para tapar una única cosa, su soledad. La idea de estar solo 5 días en un vagón fue mucho para Jorge Semprún, y el hecho de no querer resaltar tanto lo que pasó, de tardar tanto tiempo en contar su vida, decidió meterlo a él. Hay una cosa que dice al final del libro cuando llegan al campo de concentración, que supuestamente el chico de Semur muere. Es otra recalcación del libro. Viejo, no me dejes. Es una significación de que Jorge Semprún se ha dejado a sí mismo, se ha abandonado a sí mismo, porque ha llegado el momento de la verdad, el momento del que ya no tiene escapatoria, ya ha llegado el mundo. Entonces, es una cosa muy destacable en el libro. Es, como había dicho antes, es la estancia fuera, dentro, el tiempo, la libertad, la soledad. Es algo que destaca mucho y es algo muy importante dentro de estos métodos. Bueno, espero que os haya gustado el libro, que os hayáis podido comprender, espero haberme explicado bien. Es un libro que me ha costado bastante, pero me ha interesado también, me ha resultado interesante. Y
No sé, espero que os haya gustado y si de verdad os interesa saber ese pequeño detalle que os he contado, en internet, o sea, en cualquier parte podéis encontrarlo, no me ha sido muy difícil, en la biografía de los libros, del libro de Jorge Semprún aparece y es muy, o sea, lo pone directamente, es un invento, entonces si queréis verlo, si queréis enteraros un poquito más de detalles, ahí lo tenéis y bueno, espero que os haya gustado y que os haya divertido.